Dormía profundamente cuando ella apareció. Madre María estaba al pie de mi cama, y podía sentir el aroma a jazmines en el aire. No era un sueño cualquiera, era tan real que veía cada detalle de su sencillo vestido blanco, cada línea de su rostro amable. Tenía algo en sus manos, una página arrancada de un viejo misal familiar, amarillento por el paso del tiempo. Las cadenas eran invisibles, pero sentía su peso. Cada pago en efectivo que llegaba a mi correo era un nuevo eslabón que se cerraba alrededor de mi pecho. ¿Conoces esa sensación? Cuando el dinero se esfuma antes de llegar a tus manos, cuando sumas y resumas, pero los números nunca coinciden. Vivía en esa prisión hacía años. Madre María se inclinó y susurró algo que cambió mi vida para siempre. Lo que buscas ya está escrito hace 3000 años. Puso la página en mi mano y sentí la textura áspera del papel. Este salmo no son solo palabras, es una llave. Desperté con lágrimas en los ojos. Mis manos estaban vacías, pero el número estaba grabado en mi mente como fuego. Salmo 23, no cualquier versículo. Versículos específicos que ella había subrayado con tinta dorada en mi sueño. El primer milagro ocurrió en 48 horas. Pero déjenme contarles cómo descubrí que aquel sueño era más real que cualquier apuro financiero que estaba viviendo. Esa mañana tenía exactamente $13 en mi cuenta, $13 para sobrevivir hasta el próximo pago, que estaba a 10 días. Mi tarjeta de crédito estaba al límite. Mi teléfono no paraba de sonar con números que no contestaba, porque sabía que eran acreedores. La sensación de ahogo no era una metáfora, era física, pero algo había cambiado después de ese sueño. Por primera vez en meses, no sentí pánico al ver el saldo de mi cuenta. Era como si una puerta se abriera en mi mente, una puerta que siempre estuvo ahí, pero nunca había notado. Tomé mi Biblia y fui directo al Salmo 23. Al abrirlo en esa página, algo extraño sucedió. Las palabras parecían saltar de la página. No todas, solo algunas, como si alguien estuviera destacando frases específicas con una luz invisible. Entrega tu camino al Señor. Versículo 3. Las palabras vibraban en mi visión. Confía en Él, y Él hará todo. Pero había más. Los versículos que ella había subrayado en el sueño comenzaron a formar un patrón, una secuencia que nunca antes había visto. Versículo 4. No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y súplica, presenta tus peticiones a Dios. Esto me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente donde yo estaba. Pero el versículo siguiente lo cambió todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes confiar cuando no tienes nada? ¿Cómo puedes encontrar paz cuando estás desesperado? La respuesta llegó en el versículo 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. En ese instante entendí que había estado mirando el problema equivocado. Las deudas no eran cadenas que me ataban. Simplemente eran la evidencia de que estaba operando en el sistema equivocado. Madre María no había aparecido para darme una solución milagrosa. Había aparecido para mostrarme una verdad que estaba escondida justo delante de mí. Lo primero que hice fue tomar un papel y escribir cada versículo que ella había destacado. No en cualquier orden, en el orden exacto en que ella los había subrayado en el sueño. Versículo 3, después 4, luego 6, después 1, luego 7. Al terminar de escribir, vi un patrón emerger. Cada versículo hablaba de un aspecto diferente de la provisión: confianza, oración, paz, cuidado y guía. Era como si el rey David me estuviera enseñando el lenguaje secreto de la abundancia. Un lenguaje que existe desde hace milenios, pero que pocos aprenden a hablar. Comencé a recitar esos versículos todas las mañanas, no como una oración, como una declaración.
como si estuviera afirmando una verdad sobre mí mismo que siempre fue real, pero que había olvidado. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará todo. El segundo día fue cuando lo imposible comenzó. Estaba en la fila del banco, a punto de verificar si tenía suficiente dinero para poner gasolina al auto, cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero esta vez contesté. Señor García, la voz era de una mujer mayor. Mi nombre es Margarita. Soy abogada de un bufete de la ciudad. Necesito hablar con usted sobre una herencia. Herencia. Mi mente recorrió a todos los parientes que conocía. No había nadie rico en mi familia, nadie que pudiera dejarme algo. Margarita continuó. Su tío abuelo, Harold García, falleció el mes pasado. Usted fue nombrado beneficiario en su testamento. Nunca había oído hablar de Harold García, pero Margarita explicó que era hermano de mi abuelo, quien se había mudado a otro estado hace 50 años y había perdido el contacto con la familia. Él había pasado toda su vida buscando parientes, y mi nombre apareció en una investigación genealógica que hizo antes de morir. El valor no era una fortuna, pero era exactamente lo suficiente para pagar todas mis deudas y aún me sobraba un poco para emergencias. Cuando Margarita me dijo la cifra, casi se me cae el teléfono. Pero lo más extraño, el testamento había sido firmado en la misma fecha de mi sueño con Madre María. El mismo día, a la misma hora de la madrugada en que había despertado con lágrimas en los ojos. Salí del banco en estado de shock. Las cadenas invisibles que había cargado durante años se estaban disolviendo frente a mí. Pero sabía que esto no era solo suerte, no era coincidencia. Madre María me había mostrado algo que cambió mi vibración energética, mi manera de pensar, mi manera de hablar sobre el dinero. Al llegar a casa, tomé la Biblia de nuevo. Esta vez fui al versículo 7 del mismo Salmo. Porque el Señor guía los pasos del hombre, y Él protege su camino cuando éste tiene gusto en él. Las palabras volvieron a bailar en la página, como si alguien estuviera subrayando cada palabra con fuego dorado. Entendí que no se trataba de recibir dinero, se trataba de convertirme en el tipo de persona que atrae la provisión naturalmente, el tipo de persona que opera en una frecuencia diferente. Esa noche tuve otro sueño. Madre María estaba allí de nuevo, pero esta vez estaba sonriendo. «Entendiste la primera lección», dijo. «Ahora te mostraré cómo funciona para cualquiera, cómo las palabras correctas, dichas de la manera correcta, pueden abrir puertas que han estado cerradas durante generaciones». Extendió su mano y pude ver que había algo escrito en su palma. Números. Versículos, una secuencia diferente a la primera. «Esta es para los casos más difíciles», susurró, «para cuando las deudas parecen más grandes que montañas, para cuando la esperanza ya murió 3 veces». Desperté y escribí todo lo que recordaba, cada número, cada palabra, cada pausa que ella había hecho al hablar. Y entonces comencé a entender que lo que me había sucedido no era un evento aislado, era el comienzo de algo mucho más grande. En los días siguientes, comencé a investigar sobre Madre María. Descubrí que había dedicado toda su vida al estudio de los salmos como llaves espirituales. Creía que ciertas combinaciones de versículos funcionaban como vibraciones energéticas que podían alterar la realidad física, no de manera supersticiosa, sino de manera científica, cuántica. Descubrí que no era la única persona que había soñado con ella. Hay decenas de relatos de personas que fueron visitadas por Madre María en sueños, siempre cargando páginas de un viejo misal familiar, siempre susurrando combinaciones específicas de versículos, y en todos los casos, transformaciones financieras imposibles. Ocurrieron en 48 horas. Pero había una diferencia entre los relatos. Madre María no daba la misma combinación a todos. Lo personalizaba.
como si supiera exactamente qué vibración energética necesitaba cada persona para romper el patrón de escasez que estaba gobernando su vida. Entonces comencé a experimentar. Tomé los versículos que ella me había dado y los probé en situaciones menores. Cuando necesitaba dinero para una reparación del auto, cuando llegaba una cuenta inesperada, cuando parecía que el dinero se estaba acabando más rápido de lo normal, cada vez recitaba la secuencia, cada vez, dentro de las 48 horas, aparecía una solución, no siempre de la manera que yo esperaba. A veces era un reembolso que había olvidado, a veces era un trabajo extra que surgía de la nada. Una vez fue un error en la factura de la luz, que resultó en un crédito de 3 meses. Me di cuenta de que no estaba pidiendo dinero. Estaba alineando mi mente con la vibración energética de la provisión. Estaba hablando el idioma que el universo entiende, el idioma que David conocía, cuando escribió aquellos versículos hace 3000 años. Y entonces entendí por qué Madre María había elegido visitarme, no porque yo fuera especial, porque estaba lo suficientemente desesperado como para creer, desesperado lo suficiente como para intentar, desesperado lo suficiente como para no cuestionar, cuando lo imposible comenzó a suceder. Pero lo que ella me mostró en el segundo sueño cambió todo, porque había algo sobre esos versículos que nadie más sabía, algo sobre el orden específico que amplifica el poder de las palabras, algo sobre el momento perfecto para recitar cada sección. Y existe una razón por la cual esto funciona en exactamente 48 horas. Pero permítanme volver a aquella primera mañana, porque lo que sucedió después de la llamada de la abogada fue solo el comienzo. Cuando colgué el teléfono, no sentí alivio, sentí terror, como si estuviera siendo probado por alguna fuerza que no comprendía completamente. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que su vida estaba siendo reescrita por manos invisibles, como si alguien estuviera borrando capítulos enteros de su historia y escribiendo otros en su lugar? Era exactamente lo que sentía. Las cadenas de las deudas se estaban aflojando, pero algo más grande estaba sucediendo. Conduje hasta el despacho de la abogada, en estado de trance. Margaret era una señora de unos 70 años, con cabello plateado perfectamente arreglado y anteojos que parecían haber costado más que mi auto. Su oficina olía a cuero y madera vieja. Libros de derecho se apilaban, desde el suelo hasta el techo. «Siéntese», dijo, señalando un sillón de cuero, que crujió cuando me senté. «Lo que voy a contarle puede sonar extraño». Abrió una carpeta gruesa y sacó una fotografía en blanco y negro. «Este es Harold Johnson, su tío abuelo». Mi corazón casi se detuvo. El hombre de la foto tenía los mismos ojos que yo veía en el espejo todas las mañanas. El mismo rostro, la misma línea de la mandíbula. Era como mirar a una versión más vieja de mí mismo. «Harold pasó 50 años buscando a su familia», continuó. «Margaret tuvo éxito en los negocios, pero nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que Dios le había dado prosperidad para bendecir a los parientes que había perdido». Ella giró algunas páginas más en la carpeta. «Pero aquí está la parte extraña. Harold dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo debía ser contactado. Dijo que el dinero solo debería ser liberado cuando usted estuviera listo para recibirlo, cuando estuviera lo suficientemente desesperado como para valorar cada centavo». ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo un hombre al que nunca había conocido podía prever el momento exacto de mi vida en que estaría al borde del abismo financiero? Margaret tomó otro documento. «También dejó esto para usted». Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa de persona anciana. «Para mi sobrino nieto, a quien aún no conozco, pero que sé que existe.
Si estás leyendo esto, significa que has llegado al fondo del pozo financiero. Significa que las cadenas de la escasez casi te rompen, pero también significa que estás listo para aprender el lenguaje secreto de la abundancia. Mi mano temblaba al sostener el papel. ¿Cómo sabía sobre las cadenas? ¿Cómo sabía sobre el lenguaje secreto? La carta continuaba. Cuando era joven, también fui visitado en sueños por una mujer de vestido blanco. Ella me enseñó que ciertas palabras, dichas en el orden correcto, pueden romper maldiciones de pobreza, que pasan de generación en generación. Nuestra familia cargó esa maldición durante 100 años, pero ella me mostró cómo romperla. Casi dejó caer la carta. Harold había soñado con Madre María 50 años antes que yo. Ella me dio un salmo, continuaba la carta. No cualquier salmo, versículos específicos que funcionan como llaves. Usé esas llaves para construir una fortuna, pero la fortuna no era el objetivo. Era la prueba de que las cadenas se habían roto, de que la maldición familiar había terminado. Margaret se levantó y fue hasta un estante. Sacó un viejo misal familiar, encuadernado en cuero negro. Harold dejó esto también. Dijo que usted sabría qué hacer con él. Cuando abrí el misal, mi corazón se aceleró. Las páginas estaban llenas de anotaciones, números encerrados en círculos, versículos subrayados, flechas conectando diferentes pasajes, y en la página del Salmo 23 había una marca de quemadura alrededor de los mismos versículos que Madre María había destacado en mi sueño, pero había más. En los márgenes, Harold había escrito fechas y valores. 15 de marzo de 1973. $500 necesarios para reparaciones del auto. Recité la secuencia. 16 de marzo. Pago inesperado de la compañía de seguros. 517. 23 de agosto de 1975. 2.000 necesarios para la entrada de la casa. Recité la secuencia. 24 de agosto. El banco aprobó el préstamo, que había sido rechazado 3 veces. 10 de diciembre de 1981. 1.000 necesarios para expandir el negocio. Recité la secuencia. 11 de diciembre. Un inversionista desconocido ofreció exactamente $1.000. Página tras página de evidencias. 50 años de milagros financieros, todos ocurriendo dentro de 48 horas. Todos conectados a los mismos versículos que ardían en mi memoria. Harold me pidió que te entregara esto. En el momento preciso, dijo Margaret. Dijo que sabrías cuándo era el momento, porque habrías soñado con la mujer de vestido blanco, la misma noche que él firmara el testamento. El mundo giró a mi alrededor. ¿Qué noche fue esa? Margaret revisó las fechas en los documentos. En la madrugada del martes 15. Alrededor de las 3:33 de la mañana, exactamente la hora en que me había despertado del sueño con Madre María. Exactamente el mismo momento en que Harold estaba firmando el testamento, que cambiaría mi vida. Salí de la oficina, cargando el viejo misal familiar de Harold, como si fuera la cosa más preciada del mundo, porque lo era. Dentro de esas páginas estaban 50 años de evidencias de que lo que me había sucedido no era coincidencia, era herencia, era la transmisión de un conocimiento secreto que había sido guardado en mi familia por generaciones. Esa noche me senté a la mesa de la cocina, con el misal abierto frente a mí. Las anotaciones de Harold contaban una historia de transformación gradual. Él no se había enriquecido de la noche a la mañana. Había aprendido a usar las palabras correctas para manifestar exactamente lo que necesitaba, cuando lo necesitaba. Necesidades pequeñas primero, luego necesidades mayores, hasta que la abundancia se convirtió en su estado natural, hasta que ya no necesitó pedir. El dinero simplemente fluía hacia él, como el agua bajando una montaña.
Comencé a entender que Harold no me estaba dejando solo dinero. Me estaba dejando un sistema, un método probado durante décadas, una tecnología espiritual que pocos conocen y aún menos practican correctamente. Esa noche, cuando cerré los ojos, Madre María apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había una figura masculina a su lado, un hombre de unos 60 años, usando un traje oscuro y sonriendo amablemente. «Este es Harold», dijo ella. «Está aquí para enseñarte la siguiente lección». Harold se acercó y puso su mano en mi hombro. Podía sentir el calor de su presencia. «Has recibido el primer regalo», dijo. «Ahora necesitas aprender a dar el segundo regalo». «¿Qué segundo regalo?» «La secuencia no funciona solo para ti», respondió Madre María. «Funciona para cualquiera que esté verdaderamente desesperado. Pero hay reglas, hay un orden específico que debe seguirse. Hay momentos específicos para recitar cada versículo». Harold abrió una Biblia invisible en sus manos. «Lo que experimentaste fue solo el nivel básico. Hay secuencias más poderosas, para deudas mayores, para situaciones más desesperadas, para personas que ya han perdido la esperanza». Empezaron a mostrarme algo que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba sucediendo. Los versículos del Salmo 23 no eran solo palabras de aliento, eran códigos, vibraciones energéticas específicas que, cuando se pronuncian en el orden correcto, crean una resonancia en el universo. «Toda palabra tiene una vibración», explicó Madre María. «Ciertas combinaciones de palabras crean armonías, como acordes musicales, pero en una frecuencia a la que el dinero responde». Harold continuó. «David no era solo un rey, era un científico espiritual. Él entendía que las palabras correctas, pronunciadas con la fe correcta, podían alterar la realidad física. Los salmos son tecnología avanzada, disfrazada de poesía. Me mostraron que existe una razón por la cual siempre tarda exactamente 48 horas. Es el tiempo que lleva para que la nueva vibración energética se estabilice en el campo cuántico alrededor de la persona. Es el tiempo necesario para romper el patrón de escasez y establecer un nuevo patrón de abundancia. En la primera hora, explicó Harold, plantas la semilla. En las siguientes 24 horas, la semilla germina en lo invisible. En las 24 horas siguientes, se manifiesta en el mundo físico. Pero había una condición, una regla que no podía romperse. «No puedes usar esto por avaricia», dijo Madre María. Su voz se volvió seria. «No puedes usarlo para acumular riqueza egoísta. Solo funciona para necesidades reales, para la liberación de deudas opresivas, para la provisión de necesidades básicas». «Y hay otra regla», añadió Harold. «Después de que seas bendecido, debes bendecir a otros. Debes enseñar al menos a 3 personas a usar la misma secuencia. De lo contrario, la abundancia deja de fluir». Desperté con una comprensión totalmente nueva de lo que me había sucedido. No fue suerte, no fue coincidencia. Era el funcionamiento de una ley espiritual que existe desde hace milenios, pero que ha sido olvidada por la mayoría de las personas. Durante los días siguientes, comencé a probar las secuencias más avanzadas que me habían mostrado, situaciones en las que necesitaba cantidades específicas, para propósitos específicos, y cada vez dentro de 48 horas, el dinero aparecía de la manera más inesperada. Un día, necesitaba exactamente 347 para pagar una cuenta médica urgente. Recité la secuencia que Harold me había mostrado para necesidades de salud. 48 horas después, recibí un pago en efectivo de reembolso del seguro médico por el valor exacto de 347 lauds por un procedimiento que había realizado 6 meses antes. Otra vez,
Necesitaba $1,200 para reparar el aire acondicionado, que se había descompuesto durante una ola de calor. Usé la secuencia para necesidades domésticas urgentes. Al segundo día, un vecino que se mudaba me ofreció $1,200 para ayudarlo a cargar muebles durante un fin de semana. Cada prueba confirmaba que Harold y Madre María tenían razón. Existía una ciencia detrás de esos versículos, una tecnología que funcionaba de acuerdo con leyes específicas, pero la parte más increíble aún estaba por venir, porque había una secuencia secreta que aún no me habían mostrado. Una secuencia para casos extremos, para personas que estaban ahogando en deudas de decenas de miles de dólares, para situaciones que parecían completamente imposibles, y había una razón por la cual estaban guardando esa secuencia para el final. En el tercer sueño, me llevaron a un lugar diferente. No era mi habitación, era una biblioteca antigua, con estanterías que se extendían hasta las nubes. El olor a pergamino y tinta antigua llenaba el aire. Madre María y Harold estaban sentados en una mesa redonda de madera oscura, con una sola vela, iluminando sus rostros. «Siéntate», dijo Harold, señalando una silla vacía. «Es hora de que aprendas la secuencia que salva vidas». Madre María abrió una Biblia que parecía estar hecha de oro líquido. Las páginas brillaban con luz propia. «Esta secuencia es para las personas que están a punto de perderlo todo. Casa, familia, cordura. Para aquellos que ya han considerado renunciar a la vida por causa de las deudas. Pero hay un precio», dijo Harold. Su voz se volvió grave. «Esta secuencia exige algo de ti que las otras no exigían. Exige que mueras a tu ego. Abandona por completo la idea de que controlas algo en tu vida». Eso fue lo que me dijeron. Comenzaron a mostrarme versículos que nunca antes había notado. No solo del Salmo 23, sino de otros salmos también. Una combinación específica que creaba lo que ellos llamaban una vibración energética de resurrección financiera. Salmo 23, versículo 1. Comenzó, Madre María, pero debes recitarlo como si tu vida dependiera de ello, porque probablemente dependa. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23, versículo 1. Continuó Harold, recitado inmediatamente después del primero, sin pausa. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y luego, dijo Madre María, «vas al Salmo 34, versículo 10. Pero aquí está el secreto. Debes repetir este versículo 7 veces, una para cada día de la creación. Los leoncillos tienen hambre y pasan necesidad, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien». Me mostraron que había un orden específico, un ritmo específico, incluso una respiración específica que debía seguirse. No se trataba solo de las palabras, era sobre cómo las palabras eran liberadas en el universo. «Recitas esta secuencia una vez por la mañana, apenas te despiertes», explicó Harold, «antes de revisar el teléfono, antes de pensar en dinero, antes de dejar que el miedo entre en tu mente. Y una vez por la noche», añadió Madre María, «exactamente antes de dormir. Lo recitas en voz alta, incluso si hay gente en la casa, incluso si piensan que te has vuelto loco, porque de alguna manera», sonrió Harold, «te volverás loco. Te volverás loco de ver tantas imposibilidades convertirse en realidad». Pero había más. Me mostraron que ciertas personas necesitaban secuencias aún más poderosas, para deudas de 6 cifras, para personas que debían más dinero del que jamás podrían pagar en una vida entera. «Para esos casos», dijo Madre María, «existe la secuencia de Job». Me llevaron a otra sección de la biblioteca celestial. Aquí los libros eran negros como el carbón, pero brillaban con estrellas doradas. Era el lugar donde se guardaban los secretos para los casos más desesperados. «Job lo perdió todo», explicó Harold. «Pero él sabía algo que pocos saben.
Sabía que la pérdida extrema es solo la preparación para la restauración extrema. Job 42, versículo 10. Recitó Madre María. Estas palabras contienen el código para duplicar todo lo que se ha perdido. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando oraba por sus amigos, y el Señor dio a Job el doble de lo que antes poseía. Pero debes combinarlo con el Salmo 126, versículo 1, continuó Harold. Esta es la clave para acelerar el proceso. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, fuimos como los que sueñan. Y finalmente, dijo Madre María, Isaías 61, versículo 7. Este versículo rompe maldiciones de pobreza que han pasado por generaciones. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de afrenta os regocijaréis en vuestra heredad. Por tanto, poseeréis en vuestra tierra el doble y tendréis gozo perpetuo. Me explicaron que esta secuencia de Job solo debe usarse cuando la situación es verdaderamente desesperada, cuando la persona ya ha perdido su casa o está a punto de perderla, cuando las deudas son mayores que cualquier esperanza humana de pago. Pero cuando funciona, dijo Harold, es como ver la resurrección ocurrir en tu vida financiera. Desperté de ese sueño con una pesada responsabilidad sobre mis hombros. No solo me habían dado secuencias poderosas, me habían convertido en guardián de un conocimiento que podía salvar vidas. Durante las semanas siguientes, comencé a probar las secuencias en situaciones de mi propia vida. Situaciones donde necesitaba resultados mayores, más rápidos. Y funcionaba todas las veces, sin excepción. Pero la primera prueba real llegó cuando mi vecina, Sara, llamó a mi puerta llorando. Estaba a punto de perder su casa. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Debía $80,000 en tarjetas de crédito y préstamos. Su marido había perdido el empleo 6 meses antes y habían agotado todas las opciones. Ya no sé qué hacer, sollozó. Mis hijos tendrán que irse de la única casa que conocen. Era el momento. Era hora de transmitir lo que Harold y Madre María me habían enseñado. Me senté con Sara en la mesa de mi cocina y abrí el viejo misal familiar de Harold. Lo que voy a enseñarte te parecerá imposible, le dije, pero necesitas confiar en mí y necesitas seguir exactamente como te diga. Le enseñé la secuencia de Job, le expliqué sobre las 48 horas, sobre la importancia de recitar exactamente como se lo estaba mostrando, sobre no dudar, incluso cuando su mente racional gritara que era una locura. Sara era una mujer de fe, pero incluso ella dudó. ¿De verdad crees que esto puede funcionar con 80,000? Sara, dije, tomando sus manos, hace 6 meses yo estaba en la misma situación que tú. No exactamente la misma cantidad, pero el mismo desespero, la misma sensación de que Dios me había abandonado. Y ahora mírame. Ella aceptó intentarlo. Durante 2 días recitó la secuencia exactamente como yo le había enseñado. Mañana y noche, con fe, incluso cuando las dudas llegaban. En el segundo día, algo imposible sucedió. Su teléfono sonó. Era un abogado de Nueva York, la madre del exmarido de Sara, que había muerto 10 años antes. Había dejado una propiedad que nadie sabía que existía. La propiedad había sido vendida recientemente por promotores inmobiliarios, y Sara tenía derecho a una parte de la herencia. ¿El valor? Exactamente 127,000, suficiente para pagar todas las deudas y aún sobrarle para un fondo de emergencia. Cuando Sara me lo contó, ambos lloramos. No se trataba solo del dinero, era ver la mano de Dios moviendo lo imposible. Era presenciar un milagro que cambió nuestra comprensión de cómo funciona realmente el universo. Pero la historia no termina ahí, porque Sara hizo lo que Harold me había enseñado. Ella transmitió la secuencia. Se la enseñó a su hermana, que estaba luchando con deudas de 45,000. Se la enseñó a un amigo de la iglesia que estaba a punto de perder su negocio.
Se la enseñó a 3 personas, exactamente como las reglas lo requerían, y en todos los casos, dentro de las 48 horas, aparecieron soluciones imposibles. Durante los meses siguientes, comencé a entender que me había convertido en parte de una red invisible, una red de personas que conocían los códigos secretos de la abundancia, personas que habían sido visitadas por Madre María o enseñadas por alguien que fue visitado por ella. Descubrí que esta red existe desde hace décadas, tal vez siglos. Personas comunes que aprendieron a usar las palabras correctas para romper maldiciones de pobreza. Que aprendieron que los salmos no son solo poesía inspiradora, sino tecnología espiritual funcional. Lo que me sorprendió fue descubrir que muchas de esas personas eran escépticas cuando comenzaron: abogados, médicos, profesores universitarios, personas que nunca habían creído en cosas místicas, hasta que la desesperación los obligó a intentarlo, y todos tenían la misma historia: 48 horas, siempre 48 horas. Hoy, 6 meses después de aquel primer sueño, mi vida es irreconocible, no solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente. Las cadenas invisibles que llevaba no eran solo deudas, eran generaciones de miedo, de escasez, de descreimiento en la providencia divina. Cuando rompí esas cadenas, no solo me liberé a mí mismo, liberé a mi linaje familiar. Rompí un patrón que había gobernado mi familia durante décadas. Pero lo más poderoso es saber que puedo transmitir esta liberación, que puedo mirar a los ojos de alguien que se está ahogando en la angustia económica y decirle: tengo la llave que puede abrir la puerta de tu prisión. Porque eso es lo que Madre María me dio aquella primera noche. No solo una solución a mis problemas, una llave que funciona para cualquier cerradura, un código que rompe cualquier maldición de escasez. Y ahora, tú también tienes esa llave. La cuestión no es si va a funcionar. La cuestión es si estás lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Si estás listo para abandonar la idea de que necesitas resolver todo solo. Si estás dispuesto a confiar en que existe una tecnología espiritual que funciona de acuerdo con leyes que la ciencia aún no puede explicar completamente. Porque las cadenas que te tienen preso no están hechas de metal, están hechas de miedo, de duda y de la creencia de que estás solo en esta lucha. Y esas cadenas se pueden romper con las palabras correctas, dichas de la manera correcta, en el momento correcto. Harold pasó 50 años probando estas secuencias. Yo pasé 6 meses. Sara pasó 2 días. Y en todos los casos, el resultado fue el mismo. La puerta se abrió, las cadenas se rompieron, y la abundancia comenzó a fluir como agua bajando una montaña. Aquella primera noche, cuando Madre María apareció al pie de mi cama, cargando una página arrancada de un viejo misal familiar, desgastado por el tiempo, yo no sabía que estaba a punto de recibir una herencia que vale más que cualquier cantidad de dinero. Estaba a punto de recibir el conocimiento que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de cualquier persona dispuesta a creer que las imposibilidades son solo invitaciones a los milagros. Las cadenas invisibles ya no existen. La puerta está abierta, y al otro lado de esa puerta está todo lo que siempre supiste que merecías, pero nunca supiste cómo alcanzar. Ahora lo sabes. Ahora tienes la llave. La única pregunta que queda es: ¿la vas a usar?